Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando e interiorizándonos dentro de los conceptos fundamentales para poder utilizar Zen Framework para el desarrollo de aplicaciones. Ya en los videotutoriales anteriores lo que estuvimos viendo es más que todo el marco teórico, ¿cierto? En el primer video vimos una pequeña introducción a por qué elegimos Zen Framework, vimos algunas de sus características bien por encima, ¿cierto? Vimos también dónde hay que ir a ver la documentación, cómo instalarlo, cómo utilizar el composer.phar, que por ahí más de alguno me ha comentado que no ha podido ejecutarlo, entonces les voy a dar dos tips que yo creo que están asociados principalmente quizás a los errores más comunes que pueden estar teniendo todos ustedes respecto de eso. También en el video 2 hicimos una introducción teórica a lo que es la arquitectura de Zen Framework, ¿cierto? Ya sabemos cada uno de los componentes que actúan, ¿cierto? También vimos toda la parte más que todo del Zen MVC, ¿cierto? Ya sabemos lo que es el Zen MVC. La verdad fueron dos videos bien pesaditos en lo teórico, pero yo creo que ya basta de eso, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que yo creo que todos quieren hacer y todos queremos hacer, ¿cierto? Que es ya meter las manos en el código, ¿cierto? Ensuciarnos las manos de código y llenarnos ya de la posibilidad de comenzar a tirar nuestras primeras líneas con Zen Framework 2, ¿cierto? Para, como siempre les digo, comenzar a correr desnudos por su casa. Bien, eso, vamos a cerrar la presentación entonces. Una de las cosas que les quisiera comentar, muchachos, es que recuerden que pueden crearse sus currículum digitales, ¿cierto? En canalfreelance.net. Ya cada día son más las personas que se han ido creando sus currículum digitales, así que no olviden de irse creando el propio de ustedes. Y cierto, las personas que no me conocen, recuerden que pueden seguir este video y cualquiera de los videos desde acá, desde www.cesarcancino.com. Una pregunta que me han hecho varios alumnos es cómo descargar el video o los cursos, en este caso, perdón, cómo descargar el video y los códigos. Bueno, acá en cada enlace, fíjate, por ejemplo, entras a cada uno de los enlaces de mi sitio web. Mi internet, como siempre, está algo lento. Aquí está, desde el enlace de cada uno de los videos, muchachos, fíjense que algo muy importante. Acá yo coloco siempre el video y acá también yo coloco un botón que dice descargar. Desde ahí, como puedes ver acá abajo, puedes descargarte el .rar que trae la clase, en este caso el video en un formato MP4, porque por ahí muchas personas me han comentado lo mismo y tienen razón, que quizás desde YouTube no se ve bien el video, pero pueden descargarlo desde acá y no van a tener ningún tipo de problema. Viene el MP4 total y completamente funcional y lo van a poder ver sin problemas. Y además viene la carpeta del código con el que trabajamos. Quizás en los videos anteriores no ha sido importante, pero de aquí en más sí lo va a hacer, porque vamos a empezar a trabajar con código, muchachos. ¿Ok? Bien, antes de comenzar también te comento que tienes que crearte otro proyecto. Yo ya tengo creado el proyecto, lo llamé clase 03, ¿verdad? No lo llamé clase 3 porque hice unas pruebas, ¿cierto?, de las cosas que íbamos a implementar. De hecho, acá ya las tengo, ¿cierto? Tengo el modules y el test controller, que es lo que te voy a enseñar a hacer ahora. Y antes de comenzar a meter las manos en el código también, te hablaba de dos errores de Zen Framework. Bueno, en realidad no son de Zen Framework, sino que dos errorcillos que han tenido muchos alumnos. Entonces, mira, lo primero, comentarte que tienes que trabajar con PHP 5.3 en adelante. Por lo tanto, tienes que verificar, ¿cierto?, en tu servidor que efectivamente estás trabajando con esa versión de PHP en adelante y no otra. Para eso, tienes que crearte un archivo PHP info, o el mismo servidor que instalaste te genera uno. En mi caso, yo instalé la versión de Cham, en este caso la versión 1.8.1. También me lo preguntaban alumno por ahí, así que acá está la respuesta. Y en este caso estoy trabajando con PHP 5.4.7. Para quienes me decían que estaban trabajando en ambiente appserv,
Yo no se los recomiendo, muchachos. AppServe es muy buen servidor, pero lamentablemente no han actualizado las versiones. Tienen por ahí unas versiones que están en alfa o en beta, por lo tanto no son 100% estables. Tienen que fijarse siempre en eso, muchachos. Entonces por ahí yo les recomiendo tratar de trabajar Zen Framework utilizando Cham. ¿Ok? También un alumno me preguntaba cómo poder correr Zen Framework 2 en Macintosh. Bueno, es lo mismo, puedes instalar la versión de Cham para Macintosh y no vas a tener ningún problema. La verdad, yo nunca he trabajado con MAM Server, que es el servidor por excelencia que trabaja en Mac, pero es cosa de revisar las versiones, sobre todo de PHP que te instala, y si te instala una versión ojalá 5.4 en adelante o 5.3, debería correrte el composer.phar y por supuesto toda la arquitectura de Zen Framework 2 sin ningún tipo de problema. Otra cosa que, y antes de comenzar, y ya esto es lo último, también, amigos míos, tenemos que estar pendientes nosotros de las variables de entorno. Es muy importante que estemos pendientes de lo que son las variables de entorno, muchachos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Miren, por ejemplo, aquí en el panel de control, en donde está en este caso el sistema de seguridad, y sistema en este caso yo estoy trabajando en Windows 7. Fíjense que por acá hay una configuración avanzada del sistema. Y en este caso, por aquí están las denominadas variables de entorno. Eso está acá en la pestaña de opciones avanzadas. En Windows XP y en Windows Vista o en Windows 8 es relativamente similar. Entonces acá en el path, ¿cierto? En el path principal, tienes que fijarte, en este caso acá las variables de entorno, que esté agregado, ¿cierto? El PHP, acá en este caso. Entonces, por ahí podríamos revisar. Bueno, acá esta es una variable de sistema, pero podríamos revisar acá. Fíjate, esta es la variable path. Tienes que revisar ahí si tienes instalado, ¿cierto?, el PHP. En este caso yo, como instalé Cham Server, no tengo mayores problemas, muchachos, pero es bueno que se fijen en este tipo de cosas para evitarse malos ratos. ¿Ok? Que esté instalado acá el PHP. Yo por ahí hice otra configuración un poco distinta, por eso quizás no me aparece, pero es cosa que lo revisen acá y debería estar disponible. ¿Ok? Importante detalle ese para quienes tenían errores. Otro concepto que les puede generar error, muchachos, es que en su configuración del Apache, en este caso, por ejemplo, eso lo podríamos ver acá en el mismo panel de control del Cham Server. Fíjense una cosa, aquí nosotros tenemos un archivo, en este caso, ¿dónde estaba eso? En config, y hay un archivo que es el archivo httpd.conf, en donde tú lo que debes habilitar es un módulo. ¿Cómo se llama ese módulo? Ese módulo se llama mod-read-write, que es el módulo para reescritura de URLs de forma dinámica. Ese módulo es este que está acá. Puedes parar el video para ver cómo se llama. La línea es load module read-write module modules/module read-write.so. Como la habilitas, tienes simplemente que quitarle la almohadilla de delante. En este caso yo ya se la quité, por lo tanto ya está funcionando. ¿Para qué es este módulo de Apache? Para que te pueda funcionar el sistema de ruteo de, en este caso, de Zen Framework. Es súper importante eso. Recuerda que el Service Location, ¿cierto?, lo que hace es manejar este tipo de cosas. Entonces el Front Controller también interviene acá, y es muy importante que estemos pendientes de que tenemos que darle las herramientas a esos componentes de Zen Framework para que pueda trabajar. Te aseguro que si revisas esto que te acabo de comentar, vas a poder trabajar tus aplicaciones sin ningún tipo de problema. Bien, ok, no te aburro más y vamos entonces a colocar manos en el código. Decíamos en el video tutorial anterior que todo se concentra acá en el archivo que está en el directorio module, en application, config, y acá hay un archivo que se llama module.config. Lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo y acá lo tenemos. Este es el archivo de configuración de Zen Framework, en donde nosotros tenemos que indicar todo lo que vamos a realizar. En este caso, por ejemplo, acá están varias cosas. Están los layouts, ya lo vamos a ver eso en un próximo video. Los mensajes de error. Tenemos que ir indicando cada vez que queremos un controlador, tenemos que indicarlo acá. También tenemos que indicar las URL que queremos generar. Es muy importante eso.
las URL. También podemos indicar el controlador por defecto que nosotros queremos que cargue una vez que abra nuestra aplicación. Muy importante eso. También podemos, por ejemplo, acá ir indicando en este caso los mensajes de error, el tipo de cotejamiento, inclusive podemos indicar algunas configuraciones de los módulos. No sé si vamos a ver eso. Podemos indicar también el tipo de idioma, en este caso con el que nosotros queremos que se configure nuestra aplicación. Por defecto viene configurado en inglés, pero perfectamente lo puedes poner en español. Y básicamente eso. Este es el archivo, como yo te decía en el video tutorial anterior, en donde nosotros vamos a colocar todas nuestras configuraciones. Yo creo que una de las principales maneras de aprender a utilizar un framework, más allá de irse en el tema teórico, y de hecho yo creo que es una de las principales ventajas que tiene, por ejemplo, el sistema de aprendizaje de CodeIgniter, que es bastante sencillo de utilizar. Bueno, Zen Framework también. Y Zen Framework, la mejor forma de aprender a usarlo es usándolo, más allá de hablar de la teoría y todo eso. Así que fíjate lo que vamos a hacer en este video. Vamos a crear un controlador y desde ahí vamos a ir creando una serie de métodos para ver varios temas. Vamos a ver cómo llamar una vista desde un controlador, cómo llamar a varias vistas desde un controlador, cómo crear un método dentro de un controlador, cuál es la estructura de un controlador, lo vamos a ver también. Vamos a ver cómo podemos manejar el parámetro por la URL para indicar el nombre del controlador. Vamos a ver cómo recibir parámetros tipo valores también, tanto de tipo string como de tipo numérico. Vamos a ver también cómo podemos hacer redireccionamientos a través de un método, que es muy útil, por ejemplo, cuando se hacen interacciones con la base de datos. Es muy importante, que también lo vamos a ver, la configuración de la base de datos. Vamos a ver en este caso el módulo sendForm. Antes yo quiero ir al tema de la base de datos, nos va a tocar ver el sendForm, ¿cierto? Para poder trabajar con un CRUD ya más funcional. Entonces todo se concentra en el archivo module.config. Nosotros vamos a indicarle, ya lo vamos a ver, el controlador que vamos a crear. Y la pregunta del $1.000.000 es, ya César, pero ¿y dónde yo creo el controlador? ¿Cómo lo creo? Bueno, mira, fíjate. Acá en el directorio, en donde nosotros estamos trabajando, en este caso mi directorio se llama clase-3. Fíjate la arquitectura, ya sabemos qué es lo que hace cada uno de los directorios. Por ahí hay un archivito que está además, que yo lo acabo de poner acá, que es la presentación con el inicio, ¿cierto? Este es el directorio en donde tú vas a trabajar, module. Pero ojo, también está el directorio public, en donde vas a tener, recuerda, tus archivos asociados al Document Object Model. Desde aquí, desde el module, tú lo que vas a hacer, desde el directorio application, vas a configurar aquí en el directorio config, tu archivo, ¿cierto? Module.config, pero además vas a tener acá dos directorios, uno que se llama src, que tiene un subdirectorio llamado application, en donde van a ir los controladores. Importante, acá es donde tú vas a colocar tus controladores, en application. Por ahí vamos a ver después que podemos nosotros crear otro directorio dentro de src, ya lo vamos a ver en su momento, que nos va a permitir crear otros directorios de controladores, pero en lo puntual se puede perfectamente trabajar, y es lo que recomienda de hecho la documentación de Zen Framework, es trabajar todo a través de este directorio, application. Entonces acá es donde nosotros vamos a crear nuestros controladores. Y las vistas las vamos a colocar aquí en el directorio application dentro de module, ¿cierto? En el directorio views. Aquí como ves están todas las herramientas para trabajar con las vistas. Básicamente van a haber siempre tres directorios: el directorio con los layouts, que ya lo vamos a ver en un próximo video, el directorio con las páginas de error, que también lo vamos a ver, y el directorio application, en donde van a estar las vistas con las que tú vas a trabajar. Un dato importante, amigos, a tener en consideración: por cada controlador que tú crees aquí en el directorio src application controller, vas a tener que crear aquí en el directorio views application un directorio con el nombre del controlador, y ahí vas a ir colocando las vistas. Es muy importante que tengas presente eso. Y de hecho hay una serie de convenciones de nombre que ya lo vamos a ver, sobre todo con el tema del camel case.
Es muy importante aprenderse estas convenciones porque son fundamentales para que el sistema de routing o en este caso de configuración URI de Zen Framework te permita, cierto, a través del front controller manejar todo el mapeo de ruteo y que pueda reconocer los nombres de directorios donde tú los colocaste y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Así que antes de colocar manos en el código, por ahí podrías parar el video y volver a oír la explicación que acabo de dar respecto de la configuración y de dónde tienen que ir cada uno de los archivos. Pregunta de $1.000.000. Oye César, ¿y los modelos? Tranquilo, ya vamos para los modelos. Pero antes de ir a los modelos, tienes que aprender a trabajar con controladores, porque si no, el modelo no te va a servir de nada. Vamos a ver después, tal como de hecho lo comentamos en el video pasado, que para nosotros dividir, cierto, nuestro sistema en capas, y vamos a trabajar desde el directorio, en este caso desde la capa modelo, cierto, vamos a trabajar todas las conexiones a bases de datos. Entonces, como todavía no estamos en eso, vamos a trabajar por ahora en el controlador. Bien, todo lo que sea, por ejemplo, formularios, validaciones y ese tipo de cosas van a ir acá en el controlador siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer al principio? Vamos a crearnos un controlador para poder ir comenzando a hacer pruebas. ¿Dónde tenemos que crear ese controlador? Recuerda, acá en el directorio Application. Voy a volver a la raíz para la gente que se perdió. Acá estoy en la raíz. Vamos al directorio Module, Application, src, Application, Controller. Y acá es donde, recuerda, tienes que crear, cierto, tu controlador. ¿Qué sugiere la documentación de Zen Framework? Que siempre se le saca una copia al controlador que viene por defecto y lo renombres. Entonces aquí lo podemos renombrar. Fíjate el nombre que tiene que llevar. Tiene que llevar delante el nombre del controlador y comenzar con una mayúscula, y luego tiene que seguir la palabra controller con camel case. Es muy importante eso. Lo vamos a llamar, por ejemplo, test. O podríamos llamarlo trabajo, ¿cierto? Para molestar a los que siempre me molestan por la famosa clase de trabajo. Bueno, la vamos a trabajar también aquí en Zen Framework. La verdad es da exactamente lo mismo. Bien, entonces acá tenemos nuestra clase o nuestro controlador trabajo, que nos va a permitir a nosotros aprender a trabajar con un controlador. Entonces ya creamos nuestro controlador. Fíjate que sencillo. Lo vas a abrir con el editor de tu preferencia. Yo en este caso, recuerden, yo trabajo con PHP Designer, pero puedes hacerlo con cualquiera. De hecho, por ahí un alumno me decía: oye César, ¿cómo puedo hacer para... de hecho voy a borrar esto que está acá, no quiero enredarte. ¿Cómo puedo hacer para trabajar Zen Framework desde Sublime Text? Bueno, y la verdad ni siquiera le quise responder porque evidentemente lo puedes hacer desde cualquier editor. ¿Ok? Básicamente la estructura del controlador es esta que tenemos acá. Vienen aquí algunas configuraciones y algunas señalizaciones para el servidor. Por ejemplo, a través de la variable de entorno link, que lo que hace es indicar el core, y en este caso el link de descarga a través de GitHub del Zen Skeletor Application. Aquí hay información sobre el copyright, ¿cierto? Y en este caso la información para poder descargar la licencia de Zen Framework y poder leerla. Te recomiendo por ahí que te des el tiempo de leer esto porque tiene cosillas que son bastante interesantes. Luego lo que hace este controlador es llamar a través de un namespace a el Application Controller, que es el componente por defecto que genera toda la configuración de los controladores. Y luego acá empezamos a llamar componentes a través de la palabra reservada use, y empezamos, por ejemplo, a llamar al componente Zen MVC Controller Abstract Action Controller, que es el que controla toda la configuración de la clase Abstract Action Controller. Ya vamos a ver qué es lo que hace esa clase. Y también llamamos al Zen View Model. ¿Qué es lo que hace el View Model? Te permite conectar los controladores con las pistas. Básicamente eso. Muy importante tener presente esto. Esto no se toca. Esto se mantiene tal cual. Vamos a ver después en un próximo video que, por ejemplo, para indicar los modelos los vamos a indicar acá y los vamos a ir utilizando dentro del controlador. Dentro de un controlador también tiene que ir una clase, ¿cierto? Que tiene que tener el mismo nombre del controlador. En este caso, como yo acabo de sacar una copia index, evidentemente esta se llama index. La convención de nombres también me indica que tiene que ser el nombre igual en cuanto a case sensitive, por lo tanto tiene que ser también trabajo con mayúscula. Y tiene que extenderse
de la clase Abstract Action Controller, que por cierto la estás utilizando acá a través de su respectivo namespace. Bien, es muy importante esto. Por ahí algunas personas me decían: César, ¿qué es un namespace? Bueno, el namespace, recuerda que es una forma que tiene PHP, y de hecho no solamente PHP sino otros lenguajes de programación, para poder hacer llamados, ¿cierto? Y comunicación entre varios directorios y varios archivos. Por ahí siempre se compara con el tema de los paquetes en Java. Entonces, bueno, PHP dijo: no, yo no puedo quedarme atrás, y de hecho también para eso está creada el estándar PHP Library, ¿cierto? El API del SPL, para precisamente trabajar con eso. Bien, ok, tenemos nuestra clase Trabajo Controller. Recuerda, es muy importante que tiene que extenderse de Abstract Action Controller, porque acá a través del componente Dispatchable Interface, aquí se hace una inyección de todos los métodos necesarios para que el controlador pueda funcionar de buena forma. Ok, ya creamos nuestro controlador. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cómo lo abrimos en la URL? ¿Cómo sabemos nosotros cómo podemos llamar a nuestro controlador? Bueno, lo segundo que tenemos que hacer es ir acá al directorio. Podemos ir a la raíz de nuevo para no perdernos. Vamos a ir al directorio Module, Application, vamos a ir al directorio View, Application, y vamos a crear un directorio acá. Podríamos sacar una copia al directorio Index. Vamos a crear un directorio acá que, ¿cómo se debería llamar? Trabajo. Pero fíjate, se tiene que llamar trabajo con minúscula, por convención. Por lo tanto, por cada controlador, recuerda que tiene que haber un directorio acá en esta URL. Es muy importante, en este directorio. Y adentro tú vas a ir colocando cada uno de los... Bueno, yo como le saqué una copia a la clase 1, tengo esa vista. Y aquí donde tú vas a colocar cada una de las vistas. Recuerda que las vistas son archivos que van a tener la extensión PHTML. Eso ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Y esa extensión lo que hace es permitirte mezclar código PHP con HTML sin trabajo de la extensión .php por defecto. Es muy importante eso, muchachos. Entonces, ahora, ese es el segundo paso. El tercer paso, porque por ahí más de alguno me va a decir: ah, César, entonces ahora, ¿cómo lo abro en la URL? ¿Cómo abro mi vista? ¿Verdad? De hecho, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, podemos abrir la vista. Fíjate que yo le saqué una copia al index de la raíz, por lo tanto voy a borrar todo esto. Voy a colocar acá: hola mundo, desde mi controlador trabajo, el más odiado. Vamos a bajar el tilde acá. Ok. ¿Cuál es la idea? La idea es que el controlador va a llamar a la o a las vistas que estén contenidas acá dentro de este directorio. ¿Por qué? Porque es el directorio que tiene el nombre del controlador. ¿Ok? Bien, ya tenemos más o menos clara la película, ¿cierto? Pero ahora hay que hacer un tercer paso. Hay que ir al archivo module.config.php, y acá en esta zona en donde dice controllers invocables, aquí es donde nosotros le vamos a indicar los controladores invocables con los que nosotros queremos trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí él te da un ejemplo de cómo lo hace, por ejemplo, para llamar al index. Entonces tú simplemente copias, colocas una coma acá y lo pegas. ¿Por qué? Porque recuerda que esto es parte de un array asociativo. De hecho, ahí está el primer índice y el segundo índice. Entonces, una vez que le sacas una copia de eso, simplemente acá indicas el nombre de la clase, el nombre de la clase o del controlador con el que vas a trabajar. En este caso es el controlador trabajo, y acá también el nombre ya del archivo, en este caso, o de la clase misma, que es trabajo controller. Recuerda, trabajo controller. No tiene por qué llamarse trabajo, se puede llamar, de hecho, la verdad que hay que usar otros nombres. Por ejemplo, podría ser un controlador para manejar todo lo que tiene que ver con los usuarios. Podríamos crear un controlador para manejar un sistema de noticias. Podríamos manejar un controlador para por ejemplo, gestionar el tema de la permisología, por ejemplo, el tema de los accesos, qué sé yo. Se pueden hacer un controlador para muchas cosas. Entonces, ya ahora tenemos nuestro controlador acá creado, ¿cierto? Muy importante eso.
Y nosotros ya con esta sencilla configuración, yo creo que estaríamos en condiciones de, por ejemplo, ir acá al primero actualizar la página, a ver si nos presenta algún error. Ninguno, ¿cierto? Y podríamos nosotros ya ir a abrir acá, por ejemplo, el directorio Application, ¿verdad? Podríamos comenzar a abrir Application. Trabajo, que es el nombre del controlador, y el método, ¿cierto? Que es index. Y ahí está, fíjate, hola mundo, desde mi controlador trabajo, el más odiado. Aquí, más de alguno ya va a empezar a correr desnudo por la casa, pero te recomiendo que todavía no lo hagas, porque todavía hay cosas que no hemos visto. Por ejemplo, mira, ya creamos el controlador y creamos la vista, lo estamos llamando acá, ¿cierto? Acá tenemos nuestro controlador trabajo y acá tenemos nuestro método, pero ¿de dónde sale la configuración para que aquí diga index y cargue ese texto? Porque yo podría escribir otra cosa. De hecho, podría escribir, por ejemplo, no sé, cualquier cosa y el Zen Framework me va a decir que hay un error. Entonces, es importante que entendamos qué es lo que está sucediendo acá. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Fíjate acá en el controlador. Lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros, dentro de la clase trabajo controller, vamos a crear un método para cada una de las vistas con las que queramos trabajar. Ojo, no necesariamente para cada vista, sino también para cada procedimiento que nosotros queramos ejecutar. Generalmente lo que se hace es crear un método por vista, pero hay ocasiones en donde no es tan así. De hecho, por ejemplo, cuando se crean sistemas de upload de archivos y ese tipo de cosas, se crea un método que no necesariamente está asociado a una vista, y ese método lo único que hace es validar la información, hacer el insert, ¿cierto? O hacer el procedimiento a la base de datos, y luego se redirecciona o se carga un componente, y que ya lo vamos a ver, que se llama forward. Entonces es muy importante que entendamos que son dos instancias. Podemos nosotros crear un método dentro de la clase por cada vista o un método por cada procedimiento. Ya te acabo de explicar un poco la diferencia entre uno y otro. Te decía también que generalmente lo más clásico es generar un método por cada vista. ¿Cuál es la estructura del método? La que ya conocemos, ¿cierto? Public function. Aquí tú vas a colocar el nombre, en este caso de la vista, con minúscula al principio, y luego tiene que estar precedido de la palabra reservada action, que está asociada, ¿cierto?, al componente action del Abstract Action Controller, lo que permite indicarle a Zen Framework que este va a ser el método o la vista o el parámetro que vamos a necesitar en la URL para poder llamar a o en este caso realizar todo lo que está contenido dentro de este método. Y luego, dentro del método, lo que va a manejar todo el llamado a la clase, y en este caso al método y al valor que viene por la URL para que pueda ya sea cargar la vista o cargar la funcionalidad, es esto que nosotros le vamos a pasar acá adentro. Generalmente, como te decía, vamos a llamar a vistas, por lo tanto vamos a utilizar la clase ViewModel. En el solo hecho de tú llamar a esta clase, fíjate que tú simplemente la estás retornando en una instancia, ya automáticamente Zen Framework, a través del ViewModel, sabe que lo que va a hacer es llamar, ¿cierto?, en la URL, va a recibir este parámetro en la URL, el parámetro que está escrito acá, que en este caso es index, y va a ir inmediatamente a buscar al directorio que está acá, application, view, application, va a ir a buscar el directorio con el nombre del controlador, y dentro del nombre del controlador va a ir a buscar acá el nombre de la vista que nosotros queremos generar. Por eso nos cargó index. De hecho, vamos a generar un ejemplo. Mira, por poner un caso, podríamos generar otro método, public function, otro, por ejemplo, y otro action. Y también vamos a hacer lo mismo, return new view model. Entonces, ahora, ¿qué debería pasar? Si yo, por ejemplo, escribo la palabra otro en la URL, ¿qué debería pasar? A ver. Exacto, nos va a dar un error, muchachos. ¿Por qué nos va a dar un error? Porque nos va a decir, oye, está bien, pero resulta que no existe en el directorio, no se puede renderizar, ¿cierto?, el application trabajo otro, porque no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir acá al directorio trabajo y crear un archivo llamado otro. Recuerda, con extensión .phml. Vamos a colocarle otro texto para entender un poco. Por ejemplo, hola desde la vista
otro, por ejemplo, para entender un poco. Entonces ahora, si actualizamos, ahora fíjate, dice hola desde la vista otro. ¿Por qué? Porque la vista la generamos, ¿cierto?, dentro del directorio de trabajo, y además la estamos llamando desde el controlador trabajo controller a través del método public function otro action. Es muy importante entender este tipo de cosas porque es lo fundamental. De hecho, ya con esto yo creo que te puedes ir haciendo una idea, sobre todo aquellas personas que han trabajado con otros frameworks, de cómo es la metodología de Zen. La verdad que es bastante simple, porque lo único que tienes que hacer es ir manejando todo desde el controlador. Y recuerda que al modelo solamente vas a acceder si es que quieres traer datos, y los datos generalmente los vas a traer en arrays. Por ahí vamos a ver si vemos el tema del array object, que es lo recomendado. Acá no se recomienda mucho trabajar con array nativos, y se recomienda más trabajar con la clase array object del estándar PHP library. Entonces vamos a ver si la vemos. Por ahí nuestro amigo Jason Varilla, en el curso de PHP orientado a objetos que está generando, ya había mencionado y enseñado cómo trabajar los array objects, así que por ahí podrían ver los videos que él ha realizado para aprender a utilizarlos. Bien, ok, ya esta es la primera parte. Ya sabemos entonces cómo crear nuestros controladores, cómo enlazarlos a las vistas, dónde tenemos que indicar la información, ¿cierto? Ya estamos medianamente bien, por decirlo de alguna forma. Ya vimos dónde tenemos que indicar el controlador que nosotros vamos a crear, ¿cierto? Ya yo creo que con esto estamos medianamente bien. Sin embargo, faltan cosas. Entonces vamos a ir viendo, profundizando un poquito más. Mira, por ejemplo, podríamos nosotros también pasar, y de hecho es algo que es muy habitual. Nunca, jamás en la vida, muchachos, acá en la vista vas a trabajar métodos. Lo que vas a hacer siempre es que desde el controlador vas a manejar la información. Siempre. Por ahí hay situaciones puntuales en donde a veces nos toca llamar a métodos de modelos desde las vistas, pero simplemente llamas al método. Pero lo que generalmente se hace es que desde el controlador le pasas parámetros acá al viewModel para pasarle información. Por ejemplo, mira, vamos a crear un método acá, public function, recibe parámetros. Bueno, vamos a ocupar el estándar. Recibe parámetros, action. Vamos a crear la vista. La vamos a abrir. Vamos a colocarle un texto acá, por ejemplo, hola, desde la vista recibe parámetros. No me interesa que me dé problemas con las tildes, ahora sí que no me voy a complicar la existencia por eso. Entonces ahora, si yo por ejemplo abro acá en la URL, recibe parámetros, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Que deberíamos tener un lindo error. ¿Por qué? Porque no le hemos colocado nada dentro del recibe parámetros. Vamos a colocarle por ejemplo acá un return view, ya esto lo sabes hacer, ¿cierto? ViewModel, y yo creo que con esto ahora sí debería cargar sin ningún tipo de problema lo que tenemos dentro de ese parámetro. Recibe parámetros. Ok, me faltó acá la instancia. Ahí sí, return new ViewModel. Ahora sí, vamos a ver. Recibe parámetros. Se está mareando con el nombre, muchachos. Entonces le vamos a cambiar acá por minúscula esto. Y acá también vamos a colocar una minúscula para que no nos dé errores. Vamos a cambiarle acá el nombre. Recibe parámetros. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver. Recibe parámetros. Acá me faltó una R. Ahora sí. Hola, desde la vista recibe parámetros, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. ¿Qué me pasó? Que por ahí hay que trabajar con minúscula los nombres de las vistas. Te decía que vamos a ver cómo pasarle parámetros desde el método del controlador a la vista, ¿verdad? Bueno, eso es muy fácil. Por ejemplo, acá vamos a crear
ejemplo, una variable llamada saludo, que de hecho esto lo hicimos en el video 1, pero no lo explicamos. Y le vamos a colocar, por ejemplo, mensaje para correr desnudo por la casa. Ese va a ser el valor de la variable saludo. Y fíjate, para pasársele como parámetro acá al ViewModel, lo que hace es utilizar un array asociativo. Entonces acá pasas el array, pasas el nombre del parámetro, en este caso, por ejemplo, saludo, y luego con la nomenclatura del array asociativo le pasas el valor, en este caso, de la variable saludo. Entonces ahora, si yo actualizo la página, no debiera tener ningún cambio, ningún error tampoco, pero si yo quisiera, por ejemplo, mostrar este saludo en pantalla, desde aquí, desde la vista, yo podría hacer esto. Vamos a crear, por ejemplo, acá un H2, saludo, dos puntos, y aquí desde PHP debiéramos nosotros recibir ese saludo. Como nosotros lo estamos enviando desde acá, desde el controlador, a través del ViewModel, lo que vamos a hacer es imprimirlo de la siguiente manera. Vamos a colocar acá echo, vamos a llamar al puntero this, y en este caso vamos a llamar entonces a saludo. Recuerda que Zen Framework te sugiere no colocar punto y coma al final de una instrucción como esta, entonces simplemente ahora ahí está, ¿cierto? Saludos igual a mensaje para correr desnudo por la casa. Interesante, ¿verdad? Ya fíjate que vamos viendo y vamos avanzando, ¿cierto? Pasito a pasito, a ver cómo se trabaja desde el controlador hacia la vista. Entonces ya sabemos crear controladores, ya sabemos declararlos dentro del module.config, sabemos la arquitectura para trabajar con controladores y vistas, y sabemos pasar parámetros, ¿cierto?, a nuestros controladores. También podemos nosotros pasar otro tipo de parámetros. Podemos pasar, por ejemplo, parámetros de tipo array también. De hecho, lo voy a hacer acá mismo para que se entienda un tema que es importante entender. Aquí puede ir separado por coma. En el array, por ejemplo, podrías colocar aquí coma y colocar otro valor, por ejemplo, otro. Y acá le voy a colocar cualquier cosa, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces, la vista que se llama recibe parámetros va a recibir el parámetro saludo y el parámetro llamado otro. Entonces ahora lo voy a colocar aquí, por ejemplo, mejor segundo para que se entienda. Y ahí cualquier cosa, que sé yo, da lo mismo. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a copiar esto, vamos a colocar el segundo parámetro de la vista, y en este caso aquí, ¿qué deberíamos imprimir? Lo que colocamos acá como nombre, ¿cierto?, del parámetro, que en este caso se llama segundo. Entonces aquí colocamos segundo. ¿Qué debería pasar aquí entonces? Debería imprimirse, ¿cierto?, en pantalla, segundo, y el resultado ahí que dice cualquier cosa. Interesante, ¿verdad? Ya entonces acabamos de ver que podemos nosotros perfectamente pasar todos los parámetros que nosotros queramos con esta nomenclatura a través de un array asociativo. Te decía que también podíamos pasar arreglos. Por ejemplo, mira, vamos a crear acá un array normal por ahora, en donde, por ejemplo, vamos a llamar a Pedro, a Marcelo, a Pablo y a Romina, por ejemplo. Bien, es un array de cuatro posiciones, ¿cierto? Entonces, lo mismo, acá separado por coma, le pasas un nombre al parámetro, por ejemplo, nombres, la nomenclatura, y acá le pasas el valor, en este caso, iba a decir dato y dije vato, el valor que tú quieres pasarle. Así de simple, así de sencillo. Entonces ahora, esta es la forma con la cual, por ejemplo, nosotros cuando traigamos valores desde la base de datos se los vamos a pasar a la vista. Así va a ser. Vamos a llamar un método desde el modelo, lo vamos a llamar desde acá, lo vamos a decir que nos retorne un arreglo, y ese arreglo lo vamos a pasar como parámetro a través del ViewModel. Si ahora, por ejemplo, yo acá creo una etiqueta P, por ejemplo, en la vista, y hago un print R para imprimir nombres, ¿qué debería pasar? A ver, ¿qué debería suceder acá? ¿Un error? O debería entregarme, ¿cierto?, los valores del array. Interesante, ¿verdad?
ya estamos, ya somos super saiyajines ya con los controladores, ya estamos ya en las grandes ligas, ¿cierto? Ya con esto estamos prácticamente en condiciones de empezar a hacer páginas. De hecho, un ejercicio que te propongo es créate una página sencilla con unos 3 o 4 controladores y genérale varias vistas, pásale parámetros y todo eso. Pero no nos podemos ir sin hacer un par de cosas más. Vamos a crear otro método dentro de nuestro controlador, public function, y lo vamos a llamar valores URL action, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer este método? Va a llamar una vista y con esa vista simplemente lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla los valores, por ejemplo, que nosotros podamos recibir después del nombre del método. Aquí podríamos recibir, por ejemplo, 1. Perfectamente lo podríamos hacer. Podríamos recibir acá 6, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Pero ahora es cómo hacer que ZenFramework me los reconozca y cómo hacer que ZenFramework me los lea. Si lo llevamos a un ejemplo más concreto, aquí podría decir, por ejemplo, trabajo, ver usuario, y ahí colocar el ID del usuario, por ejemplo. O noticia, ver noticia, y ahí el ID o el código SEO que siempre se le coloca a las noticias. Entonces podríamos perfectamente realizarlo. Entonces, para poder pasar parámetros tipo valor acá arriba, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero vamos a crear un pequeño título acá. Esto está de más, solamente para valores, solamente para mostrar valores get por la URL. Vamos a retornar entonces el new view model y le vamos a pasar entonces un array con valor. Esto está de más, simplemente para que recuerdes que lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces acá pasamos título y la variable título. Recuerda, esto está de más, simplemente para que veas que se puede hacer siempre, y de hecho es una práctica muy habitual. De hecho acá puedes configurar los layouts, vamos a ver todo eso después. Vamos a crear esta vista que se va a llamar valores URL. No me acuerdo cómo le puse valores, entonces la vamos a copiar. Valores URL, aquí se va a abrir y entonces vamos a generar un título acá, por ejemplo. Y vamos a llamar aquí con un H1, por ejemplo, al título, en este caso que le pasamos a través del view model. Recuerda que esto se hace this título, ¿cierto? Entonces ahora si abrimos acá arriba, valores URL, ahí está, ¿cierto? El título con el que yo voy a trabajar. Y ahora entonces necesito pasar más parámetros por acá. Parámetros tipo valor para poder generar, por ejemplo, consultas según la URL. Eso es muy útil, pasar parámetros por la URL. Es una práctica muy habitual con los frameworks. Entonces vamos a aprender a hacerlo. Para eso, nosotros acá en nuestro module.config vamos a ir acá a donde dice... a donde está la configuración literal application, acá abajo, donde están las configuraciones de los segmentos. Muy importante esto, muchachos. Entonces, desde acá, desde los segmentos, fíjate lo que vamos a hacer. De hecho, acá yo ya lo tenía hecho. Podría borrar esto para hacerlo desde cero, en fin, da exactamente lo mismo. Generalmente ZenFramework te va a llegar así, con este formato. Así te ofrece ZenFramework la configuración del bloque de segmento. De hecho, si actualizo acá, a ver si no cometí algún error, ninguno, todavía sigue funcionando. Así es como ZenFramework te lo entrega. ¿Y qué es lo que te sugiere ZenFramework? Que, por ejemplo, acá adentro tú indiques, ¿verdad? Puedes hacerlo, de hecho yo acá tengo el ejemplo realizado ya. Siempre me preocupo de hacer el ejemplo antes para no tener ningún tipo de error. Entonces lo voy a copiar acá y lo vamos a ir viendo. Fíjate la diferencia. Acá lo que hacemos es generar dentro del valor action al ladito otro grupo de corchetes, pero ahora con los valores que nosotros necesitamos pasar por la URL. Voy a comentar esta línea y lo vamos a hacer desde cero. Mira, acá donde está el action, vas a abrir y cerrar corchetes, vas a indicar el nombre del parámetro, siempre precedido de un slash, 2 puntos y el nombre del parámetro, en este caso, por ejemplo, ID. Bien, ya con esto ZenFramework está en capacidad de recibir ese valor ID, pero además ZenFramework te recomienda
hacer otra cosa. Zend Framework te recomienda hacer esto. Aquí dentro del parámetro default, fíjate abajito donde hace la configuración para indicarle el o los parámetros, ¿cierto? Al action, aquí donde dice default, vas a escribir esto que yo acabo de pegar acá, que es el llamado al namespace respectivo para poder llamar, en este caso, al controlador que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, acá trabajo, y le vas a decir que van a quedar asociados al controlador trabajo. Esto es totalmente opcional, muchachos. Simplemente si quieres que el parámetro que pasaste, que configuraste por la URL, quede configurado por defecto a un controlador determinado. Es una variante. De hecho, puedes hacerlo y puedes no hacerlo y te va a funcionar igual. Pero era importante mostrártelo. Se genera la línea del namespace, se genera el nombre del controlador, se genera el nombre de la vista, inclusive puedes hacerlo, y puedes también, por ejemplo, indicar el parámetro. Puedes indicar el parámetro, ¿verdad? Y le puedes indicar, por ejemplo, el tipo de dato con el que quieres trabajar. También puedes perfectamente hacerlo. Entonces, ahí te dejo ese código que también te puede servir sin ningún tipo de problema. Lo voy a dejar comentado ahí para que no nos dé problema, pero te lo comento que también lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Bien, ahora entonces yo por ejemplo puedo colocar acá valores URL y le paso un valor por la URL, fíjate, y no se me cae la página. Ahora fíjate, acá en la vista donde dice valores URL, voy a generar lo siguiente. Voy a generar por ejemplo una lista ordenada acá y voy a colocar aquí por ejemplo valor de ID igual, y ahí se debería imprimir el número que viene por la URL, que debiera ser ese. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas de hacerlo. Lo puedes hacer desde acá directamente desde la vista, o lo puedes hacer como generalmente se hace desde el controlador. Vamos a ver, yo ya lo tengo hecho acá, entonces lo vamos a ver aquí. Aquí en el método valores por valores URL vas a copiar esta línea de código. La voy a copiar acá y te la voy a explicar. Fíjate lo siguiente, vas a utilizar el componente FromRoute del params, ¿verdad? Para generar la interacción con los valores que vienen vía get por la URL. Generalmente se sugiere colocarlos dentro de una variable. Aquí también es por ahí importante, aunque no excluyente, indicarle por ejemplo acá el tipo, en este caso de dato con el que vas a trabajar. Te reitero, no es completamente excluyente porque lo podías hacer acá abajo, ¿cierto? Donde te decía que podías hacerlo de esta forma. No tiene mayor variante. Puedes inclusive obviar eso y tampoco vas a tener ningún tipo de problema. De hecho yo acá te voy a mostrar cómo lo tengo hecho, por ejemplo en el ejemplo que generé, para que lo veamos. Entonces un poco ahí para que veamos cómo lo hacíamos. Ok, acá está. Entonces, fíjate, aquí colocamos el tipo de dato, ¿cierto? El nombre del valor, y si quieres tú, por ejemplo, acá donde están las contracciones, en este caso las validaciones de expresiones regulares, tú puedes, recuerda, asociarlo a un mismo elemento, a un mismo controlador, o puedes, tal como tengo el ejemplo yo acá, a través del manejo de expresiones regulares, por ejemplo, puedes indicar acá abajo esta línea de código, que lo que hace es, fíjate, indicarle al nombre del parámetro que acabas de definir acá arriba. Voy a borrar esta línea para que no te confunda. Al nombre del parámetro que acabas de definir acá arriba le puedes indicar el tipo de datos o el tipo de información que deseas recibir. Siempre se maneja con expresiones regulares. Entonces, si quieres, por ejemplo, que tenga valores numéricos, solamente, en este caso lo manejas de esta manera, con valores del 0 al 9. Podríamos pasar a un segundo parámetro, ya lo vamos a hacer. Entonces, si haces esto, si le indicas acá el tipo de dato con el que vas a trabajar, recuerda que acá no se coloca ni entero ni string, sino que se maneja con expresiones regulares. Entonces, si indicaste esto, es fundamental que cuando recuperes el dato, lo hagas indicando acá también adelante la palabra reservada int.
Luego con el puntero this vas a llamar al método params y vas a llamar a su submétodo llamado fromRoute, que lo que hace es recuperar los valores que vienen por la URL. Luego le vas a colocar el nombre del valor, en este caso tú ya sabes que se llama id porque tú mismo lo configuraste acá en el module config, ¿cierto? Y generalmente se le coloca un valor por defecto, que es una práctica muy habitual, y cuando no quieres hacer esto simplemente colocas acá null. Bien, entonces ahora yo por ejemplo acá en el viewModel podría pasarle un segundo parámetro, por ejemplo id igual a la variable id que acabo de generar acá dentro del controlador, y acá en la vista entonces donde coloqué aquí valor de id es igual a, que debería ser acá yo, php echo this id. Veamos si funciona. Vamos a ver si funca, como decimos los chilenos. Vamos a ver, o nos da un error. Ahí dice 1 y arriba dice 1. Vamos a ver cualquier cosa. Y excelente. Nos tomó el valor ahí sin ningún tipo de problema. Ahora sí pueden correr desnudos por la casa, muchachos. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasa si yo hago esto acá? Le paso en lugar de un número, un texto. Por ejemplo, hola. Me dice que tenemos un error. Houston, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí, recuerda, en el módulo con un valor solamente numérico. Por eso es muy importante, muchachos, entender qué es lo que vamos a hacer acá. Por ahí podríamos nosotros acá colocarle, por ejemplo, a z, así como a modo de prueba. Quitarle acá el entero de delante. ¿Y qué debería suceder ahora? Ahora sí me toma el valor por la URL, porque ahora sí yo tengo configurado ese campo para, o ese valor en realidad, porque no es un campo, para recibir valores tipo string o inclusive valores alfanuméricos de texto y de número. También puede ser solamente número sin ningún tipo de problema. Esto es muy importante que lo sepas, que este tipo de configuración se puede hacer acá en el module.config para entender algunos temas asociados a seguridad. Muchas veces necesitamos validar los números, los datos que recibimos por la URL, que sean solamente números, y usamos isNumeric. Bueno, acá olvídate de eso. Acá SendFramework te hace toda esa validación simplemente indicándolo de forma genérica para todos los controladores acá en el module.config. Bien. Podrías pasar más parámetros acá. Si quieres pasar más parámetros, te voy a mostrar cómo se hace acá simplemente después del primero. Por ejemplo, id, dos puntos, id 2, por ejemplo. Y lo mismo, podrías definir el tipo de dato acá. id 2. id 2 acá y le indicas entonces el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, a este le vamos a decir que sea solamente tipo string. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acá pasar un segundo parámetro, por ejemplo, qué sé yo, mi valor, tengo un error. ¿Pero por qué tengo un error? Porque, vamos a ver por qué. Vamos a colocarle aquí el... Ahora sí. Muy importante el tema del comodín asterisco, muchachos. Yo la verdad no soy muy amigo de las expresiones regulares, pero sí uno se ha ido medianamente aprendiendo cómo funcionan. Entonces, básicamente aquí lo que haces es decirle, mira, SendFramework, este valor lo que solamente puede recibir son datos de tipo string, ¿cierto? Sin nada más. Básicamente eso es lo que haces. Ahora, ¿cómo podríamos imprimir esto en pantalla? Podrías parar el video e intentar hacerlo tú, ¿verdad? Mientras me tomo un sorbo de agua. Y ahora lo voy a hacer yo. Entonces lo mismo, acá en el controlador. De hecho lo puedes hacer en la vista. Puedes perfectamente hacerlo en la vista, pero no se recomienda. Para eso tienes tu controlador. Entonces acá tenemos id 2 igual a qué cosa, lo mismo que tenemos arriba. This params, abro y cierro, from route. Le pasas el nombre del parámetro id2 y declaras el valor por defecto como nulo. Luego acá se lo pasas a la vista, entonces acá decimos id2 igual id2. Entonces ahora, por ejemplo, acá en el valores podrías copiar y pegar esta misma
la misma viñeta, y acá entonces dices valor de id2 igual a id2. Vamos a ver. Excelente, ahí está mi valor y el número de arriba es el número 87. Espectacular, ¿cierto? Ya varios ya están corriendo desnudos, pero todavía no lo hago. Mira, fíjate, vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, podríamos agregar acá otro LI, por ejemplo, indicando el valor path del base URL, que esto es muy útil para manejar la configuración de las rutas o de los links cuando se generan links. Entonces vamos a ver cómo podemos imprimir en pantalla ahí nuestro path URL. Yo ya lo tengo hecho acá. Entonces lo tengo hecho aquí yo en el forward. Ya te voy a explicar todo lo que hace esto, pero es importante que, por ejemplo, mientras tanto veas esto que está acá. De esta forma nosotros podríamos perfectamente imprimir en pantalla la URL. Tenemos un error, Houston, vamos a ver qué es lo que nos pasó. Yo creo que esto es así solamente. Ahí sí, get base URL. Ahora vamos a confirmar para no tener ningún tipo de error. Yo creo que el problema es el siguiente. Miren, acá esto que coloqué yo acá deberíamos manejarlo de otra manera. Deberíamos manejarlo así. Deberíamos tomar esto que colocamos aquí, sacarlo de acá y simplemente llamar a una variable llamada URL, por ejemplo. Y esa variable URL, ¿dónde la deberíamos definir? Acá mismo en los valores que queremos pasar, ¿cierto?, a nuestra vista. Entonces ahí sí llamamos al this get request get base URL. Entonces se lo pasamos también como parámetro. Entonces URL. Ahora sí, debería, sin ningún tipo de problema, debería funcionar. Y ahí fíjate que me imprime, ¿cierto?, el base path de nuestra aplicación. Interesante, muchachos, tener en consideración todo este tipo de cosas para que no nos enredemos y no nos genere ningún tipo de problema. Otra cosa que te voy a mostrar, que yo la tengo ya realizada yo acá, es por ejemplo el plugin Redirect. Vamos a ver los dos, yo los tengo hechos acá, los voy a copiar en la clase y te los voy a mostrar cómo funciona. Entonces los voy a copiar acá al final, aquí, y los vamos a ver. Por ejemplo, primero tenemos el plugin Redirect, que lo que hace es cuando tú llamas al método que lo tiene, en este caso se utiliza el plugin Redirect a través de su método toURL, y le indicas como parámetro a dónde quieres que te mande. En este caso le pasamos el path de la URL y luego acá le indicamos a dónde queremos. En este caso le vamos a decir que nos lleve, por ejemplo, cuando se habla redireccionar, cuando escriba la palabra redireccionar en la URL, le vamos a decir que nos redireccione, por ejemplo, a application trabajo index, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a abrir entonces en la URL redireccionar, aquí después de trabajo, y fíjate que me redireccionó a index, ¿verdad?, que es la vista llamada index. Interesante, ¿verdad? Es muy útil saber redireccionar por cuando se hacen CRUD y todo eso, después de que se hacen insert o delete o update, es muy importante redireccionar al usuario. Entonces esta es la forma correcta de hacer. Ya vamos a ver cómo podemos generar llamadas a través de sistemas de gestión de menú acá y todo eso con el base URL, pero es bien importante aprender a hacer el redireccionamiento. Hay otro plugin que es bastante parecido, que es el plugin Forward. ¿Cuál es la diferencia entre Forward y Redirect? Redirect, como su nombre lo dice, redirecciona, es decir, recarga la página, hace una petición HTTP al servidor, por lo tanto se pierden todo lo que sea sesiones, arrays, todo lo que estés trabajando en tiempo de ejecución del script, lo pierdes porque haces un redirect HTTP. No así con el forward. El forward lo que hace es simplemente cargar una vista, en este caso dentro del método, que no necesariamente se va a llamar como la vista, como el nombre del método. ¿Te acuerdas que generalmente estamos trabajando con viewModel? Es decir, el viewModel lo que hace es tomar el nombre que viene antes de la palabra reservada action. Bueno, puedes evitar eso utilizando el forward. ¿Cómo se hace eso? Mira, acá creé, por ejemplo, un método que se llama carga otra vista, ¿verdad?
Y lo que se hace es lo siguiente, se trabaja, se retorna, ¿cierto? La palabra reservada forward del plugin, haces un despacho, ¿cierto? Un dispatch, y en este caso llamas a la ruta, en este caso application controller, aquí estaba trabajando yo con test, entonces aquí debe ser trabajo, y le indicas la acción que tú quieres que reciba. Entonces, ¿cuál es la acción en este caso? Vamos a abrir acá, cargar vista, y me debiera cargar el index, pero ahora sin redireccionarme. Vamos a ver. Ahí presionamos, cargar vista, y me carga la vista del index. Para que se note un poco más, voy a cargar otra vista, por ejemplo la vista otro, por ejemplo. Voy a colocarle esta vista para que se note un poco más. Entonces ahora, cuando yo llame al método carga otra vista, me va a mostrar en pantalla todo lo que tiene la vista llamada otro. Vamos a ver. Exacto. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Ya con esto, muchachos, nosotros yo creo que estamos en condiciones de empezar a hacer ejercicios de ruteo, de generación de más controladores, que es lo que yo te sugiero. Créate otros controladores, anda haciéndote amigo de los controladores, pásale más parámetros acá de otro tipo, pasa parámetros que reciban otro tipo de datos. Recuerda que los controladores, para recapitular, los vas a ir colocando, bueno, estoy viendo el otro modelo, pero bueno, los vas colocando aquí, ¿cierto? Aquí donde están los invocables, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con configuración de parámetros por la URL los vas a manejar desde acá. Todo ese tipo de cosas las vas, yo te recomiendo que las vayas internacionalizando de a poco, sobre todo aquellas personas que quizás no están acostumbradas aún a trabajar con frameworks. Entonces eso, en el próximo video vamos a ver si voy a revisar si nos conviene primero aprender, yo creo que de hecho nos conviene aprender a trabajar con layout antes de ir a trabajar con formularios y todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos videos. Por lo tanto, me gustaría que, a ver si me sugieren algún template de backend que sea sencillo de implementar y perfectamente lo podemos hacer. Recuerda que Zend Framework no se recomienda para hacer páginas web sencillas, o sea, esto se recomienda para hacer cosas más complejas. Así que eso, muchachos, cualquier duda o consulta, recuerden, la pueden dejar acá en mi página web www.cesarcancino.com. de hecho ahí ya se van viendo los comentarios que van colocando los alumnos. Recuerda que acá tenemos la categoría especializada de Zend Framework, ¿cierto? Donde van a ir todos los videos que están asociados al trabajo que venimos realizando con Zend Framework. Fíjate que ya son bastantes los comentarios. Yo muy agradecido a todas las personas que me han enviado sus saludos, críticas buenas, críticas malas, preguntas. Los veo también ansiosos respecto de que sea más rápido yo, cierto, en publicar videos, pero bueno, entré a trabajar, muchachos, en una agencia, entonces, como saben, ahora trabajando en un área de oficina, el tiempo se me limita un poco. Pero ahí de a poquito vamos a tratar de seguir sacando videos en la medida de que nos sea posible. Recuerden que también tengo que ir haciendo videos de PHP orientado a objetos, el taller práctico, y tengo ganas de hacer videos de Zend Framework, de CodeIgniter. Así que vamos a ver si armamos un pequeño tallercito práctico de CodeIgniter para hacernos también amigos de ese framework. Bien, eso, muchachos, yo creo que el video lo vamos a dejar hasta acá. Les habló su servidor de siempre. Bueno, déjame ver primero si me faltó algo, porque por ahí yo quería ver otras cosas. A ver, sí. Déjenme ver. Mira, antes de irme, muchachos, te voy a enseñar esto. Mira. Antes de despedirme, mira, vamos a colocar este otro método acá. Lo vamos a colocar acá al final. El método render, que es muy importante que también sepas cómo funciona. Mira. ¿Qué es lo que hace el método render? El método render lo que hace es indicar la vista, ¿verdad?, a donde tú quieres que cargue. Es algo bien parecido a lo que hace el forward, pero a diferencia de llamar acá directamente al plugin, tú lo que haces es, a través del llamado a esta sintaxis en un comentario, llamas al plugin render y le indicas en este caso la ruta absoluta de la vista que quieres que cargue, asociada en este caso al view model. Entonces acá, por ejemplo, yo tenía llamado a application test, entonces acá debería ser trabajo. Y ahí tengo una vista que se llama con render, entonces la voy a crear acá, por ejemplo. Yo la tengo creada acá ya. Entonces aquí voy a colocar http curso Zend, perdón, perdí un poco. Curso Zend, clase 03, modules, application, views, application, trabajo con render. Entonces le vamos a abrir acá esa vista.
Y acá, por ejemplo, qué sé yo, saludo desde el plugin Render. Que no se me olvidara hacer eso, muchachos, es importante. Mira, recuerda, ¿qué es lo que hace este método? Lo que hace es, tú creas un método dentro de la clase, no haces nada nuevo, pero a través de esta línea, con un comentario llamando al plugin Render, le indicas la ruta de la vista que quieres que cargue este método. Es algo bien parecido al forward. Entonces ahora, por ejemplo, si llamamos a conRender desde la URL, vamos a ver aquí, por ejemplo, conRender y saludos desde el plugin Render. ¿Te fijas? Es también importante entender eso. Se me había olvidado, muchachos, así que te pido disculpas por eso. Eso era lo que tenía preparado, amigos míos, en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden entonces, ahora sí, dejar sus comentarios, críticas o lo que sea, ¿cierto? En mi página www.cesarcancino.com. Y nada, nos vemos en el próximo video. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todos.